Capítulo 7. Pensando en tu Dios. Reconoce al Dios de tu Padre, y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Primera de Crónicas 28:9. Cientos de años antes de su nacimiento, el reinado justo del joven rey Josías había sido profetizado. Aunque solo tenía 8 años de edad cuando comenzó a reinar en Judá, fue uno de los más grandes reformadores de su nación. Aunque había crecido en una nación entregada a la idolatría, incluyendo incluso el sacrificio de niños, el Señor le había dado a Josías un amor por la adoración pura. Pero Josías era un ignorante de la ley de Dios y de la magnitud del pecado que el pueblo estaba cometiendo. Durante la limpieza del templo, se encontró el libro de la ley. El rey Josías respondió con sensibilidad cuando se lo leyeron. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Segunda de Reyes 22:11. Imagina la gran inquietud que invadió el corazón del joven rey mientras escuchaba, quizá por primera vez, la palabra de Dios. Ese día estuvo cara a cara con la santidad de Dios y él aborreció su pecado y el pecado de su pueblo. Ordenó: vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Segunda de Reyes 22:13. El corazón de Josías estaba afligido. Comprendía que la ira justa de Dios ardía contra él y su pueblo, y con toda razón estaba aterrado. Josías tuvo un encuentro con el Dios de la Biblia ese día, un encuentro que lo cambió a él y a su nación. El Espíritu Santo hizo que entendiera las palabras de la ley, sus afectos fueron avivados y turbados, y su voluntad fue movida a la acción. El Espíritu Santo se movió poderosamente en el entendimiento de Josías, iluminó su mente al gran pecado de la idolatría y al peligro extremo en el que se encontraba su nación. Le concedió el arrepentimiento y el deseo de reformar a su nación. La obra de Dios en Josías fue efectiva. Dios iluminó su mente para que se convirtiera en el hombre que él había profetizado que sería. Mientras seguimos estudiando la idolatría, recuerda que Dios puede hacer lo mismo contigo. Él te puede ayudar a identificar y a derrotar los ídolos que están en tu corazón y capacitarte para que encuentres tu felicidad en Él. La gracia de Dios en nuestras mentes. Ya que la función de la mente es informar a los afectos sobre el amor de Dios y entrenar a la voluntad para escoger lo correcto, es la parte más importante de nuestro corazón. Recuerda que tu mente incluye tus pensamientos, creencias, comprensión, memorias, juicios, discernimiento y la conciencia. Tu mente actúa como un guardián contra la ignorancia y el error. Desconocer la voluntad de Dios y errar sobre la naturaleza de Dios son dos causas serias de idolatría. Josías descubrió esa verdad de primera mano. ¿No es así? Si no estás enterado o desconoces el deseo celoso de Dios de ser el único centro de tu adoración, entonces serás más susceptible de venerar dioses de tu propia creación. Si en el error crees que a Dios no le importa qué o cómo adoras, harás tus propios dioses y pecarás contra Él. Él es el mejor maestro. Antes que te entregues al miedo o a la desesperación, recuerda que el deseo de Dios es instruirnos en la verdad. Así como Dios instruyó a Josías, Él también te instruirá a ti. Recuerda que no hay nada que necesitemos saber que Él no sea capaz o que esté dispuesto a informarnos.
Sin su gracia, nunca entenderemos el significado o la importancia de la palabra. Pero Dios no nos ha abandonado o no nos ha dejado para que tratemos de descifrar las cosas por nosotros mismos. Como lo dice Juan 16:13, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Ver también Deuteronomio 4:10, Salmo 119:73, 143:10, Mateo 11:29. Es la buena voluntad de tu Padre enseñarte acerca de Él y su ley. Él hace esto principalmente por medio de abrir tu entendimiento a la Escritura. Piensa en la última vez que descubriste alguna verdad de la Biblia. Es sorprendente cómo de repente, de la nada, alguna verdad aparece de improviso de las páginas de la Escritura. ¿No es cierto? Algunas veces pienso que es la primera vez que lo leo, aunque sé que no. Esa es la obra del Señor, alumbrar tus ojos y darte la revelación especial de su verdad. Conjuntamente con el Espíritu, la Biblia te enseña todo lo que tienes que saber acerca de Dios, quién es Él y cómo lo debes adorar. Es como si tú, como Josías, comenzaras a ver a Dios como Él es a través de la Escritura y quitaras tus dioses falsos y lo adoraras a Él en verdad. La palabra y el Espíritu. Aunque la palabra está completa y nos dice todo lo que necesitamos saber sobre Dios, nosotros también necesitamos una iluminación espiritual personal por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe tomar las escrituras que Él escribió y aplicarlas a nuestro corazón, alumbrando nuestra mente y liberándonos del error. Esto nos capacita para combatir los engaños de la adoración falsa porque vemos a Dios como Él es, creando a Dios a nuestra imagen. Veamos ahora con más cuidado cómo nuestro conocimiento de la verdad, guiado por el Espíritu, nos puede proteger de la idolatría. La idolatría es un pecado que tiene su origen en la mente, en tus pensamientos, creencias, juicio e imaginación. Asaf reprendió a los israelitas porque habrían criado un Dios a su propia imagen. ¿Acaso piensas que soy como tú? Salmo 50:21. Pensar de manera equivocada del carácter de Dios engendra idolatría. Por ejemplo, si nos imaginamos un Dios dócil y controlable o un Dios que se puede doblegar a nuestro capricho, estamos creando un ídolo. Si nos imaginamos un Dios que existe para alcahuetear nuestros deseos inconstantes o que se resigna frustrado porque no puede cumplir su voluntad, estamos adorando un Dios falso. Debemos ser cuidadosos de adorar a Dios como Él se ha presentado en la Escritura. Él claramente se ha mostrado como el único Dios verdadero. Deuteronomio 6:4. Infinitamente perfecto y puro. Mateo 5:4. Invisible. 1 Timoteo 1:17. Inmenso. 1 de Reyes 8:27. Eterno. Salmo 92. Incomprensible. Salmo 145:3. Todopoderoso. Apocalipsis 4:8. Sabio. Romanos 16:27. Santo. Isaías 6:3. Libre. Salmo 115:3. Obrando todo de acuerdo a su voluntad y para su gloria. Efesios 1:11. Romanos 11:36. Él es amoroso. 1 de Juan 4:8. Clemente, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. Él perdona la iniquidad. Éxodo 34, 6-7. Y recompensa a aquellos que diligentemente lo buscan. Hebreos 11:6. Es justo en todos sus juicios. Salmo 37:28. Odia todo pecado. Salmo 5, del 5 al 6. Y por ningún motivo salvará al culpable. Nahum
1, 2 al 3. Aunque esta lista no es exhaustiva, permite que comencemos a vislumbrar quién es Él. No es como nosotros, ¿o sí? Si adoramos a un Dios que es cualquier cosa menos que esto, o aparte de esto, no estamos adorando al Dios de la Biblia. Estamos adorando a un Dios de nuestra creación. ¿Quién es tu Dios? Tengo una amiga que es valiente para testificar. En una época tuvo un estilista que era homosexual. Un día, mientras le cortaba el cabello, decidió testificarle. Después de escuchar un rato, él dijo: yo creo en Dios. Yo sé que Dios me ama y que no juzga mi estilo de vida. ¿Realmente?, le preguntó ella. ¿Quién es tu Dios? Porque Él no es el Dios de la Biblia. Ella le compartió con amor la verdad del Evangelio ese día. Yo pensé que ella era muy valiente en testificarle mientras él le cortaba el cabello. Pero la verdad es que él se había creado un Dios a su imagen. Él quería el consuelo de un Dios amoroso sin las demandas de un Dios santo. Podría ser como su estilista y el pueblo en el tiempo de Josías. Nosotros también creamos dioses. La única manera en que podemos evitar el pecado de la idolatría es sumergiéndonos en el estudio de Dios, guiado por el Espíritu y por medio de la Escritura. La insensatez de la idolatría. La idolatría no solo es pecaminosa, también es absurda. El Antiguo Testamento habla mordazmente de la estupidez e irracionalidad de la idolatría. Repasemos otra vez la insensatez de Raquel, que adoraba un Dios que se podía robar. ¿Por qué pondría su confianza en algo que era tan débil que se podía robar? Eso realmente es insensatez, ¿no es cierto? Tu mente te debería guardar contra esta estupidez, como lo dijo Isaías. Los que fabrican ídolos no valen nada. El carpintero mide con un cordel, hace un boceto con un estilete, lo trabaja con el escoplo y lo traza con el compás. Le da forma humana, le imprime la belleza de un ser humano para que habite en un santuario. Derriba los cedros, planta un pino que la lluvia hace crecer. Al hombre le sirve de combustible y toma una parte para calentarse. Enciende un fuego y hornea pan. Pero también labra un dios y lo adora. Hace un ídolo y se postra ante él. La mitad de la madera la quema en el fuego. Sobre esa mitad prepara su comida. Asa la carne y se sacia. También se calienta y dice: ¡ah! Ya voy entrando en calor, mientras contemplo las llamas. Con el resto hace un dios, su ídolo. Se postra ante él y lo adora. Y suplicante le dice: sálvame, pues tú eres mi Dios. No saben nada, no entienden nada. Sus ojos están velados y no ven. Su mente está cerrada y no entienden. Les falta conocimiento y entendimiento. No se ponen a pensar ni a decir: usé la mitad para combustible. Incluso horneé pan sobre las brasas, asé carne y la comí. ¿Y haré algo abominable con lo que queda? ¿Me postraré ante un pedazo de madera? Se alimentan de cenizas, se dejan engañar por su iluso corazón. No pueden salvarse a sí mismos, ni decir: lo que tengo en mi diestra es una mentira. Isaías 44:9, 13 al 20. Isaías hace un trabajo poderoso al ilustrar la estupidez de adorar un bloque de madera, ¿no es cierto? Con una parte de la madera, el idólatra cocina su comida. Con otra parte confecciona un dios que él cree que lo salvará y lo bendecirá. La mente del idólatra está engañada. No comprende ni entiende lo absurdo de sus acciones. El idólatra crea dioses que le convengan e irracionalmente confía en que ellos le darán la felicidad. Su mente no está funcionando como un guardián contra el error, ¿o sí? Bueno, podrías estar pensando: por supuesto que eso es ridículo. Cualquiera puede ver que adorar una imagen visible como esa es una tontería.
¿Pero qué tiene eso que ver conmigo? Yo no me voy a inclinar delante de ningún bloque de madera. Sí, por fortuna, eso probablemente es verdad. Pero piensa concienzudamente para que no pierdas la importancia de las advertencias de la Biblia contra la idolatría. La verdad es que antes de que fuera formado en un ídolo, primero fue elaborado en el entendimiento humano, en la imaginación del idólatra. El hecho de que a esos ídolos después se les dé forma en una imagen de madera o de piedra es secundario. El espíritu del hombre engendra la imagen idólatra, su mano la da a luz. Así que los ídolos existen en cada esquina de las calles de Norteamérica, solo que no los puedes ver tan fácilmente como lo hice yo en Oriente. No los podemos ver porque existen en nuestros pensamientos. Pudimos habernos vuelto más sofisticados en nuestra idolatría, pero todavía seguimos estando igual de engañados, ¿o no? Nunca consideraríamos algo tan estúpido como adorar una roca o un árbol, pero con frecuencia caemos en el pecado de adorar un Dios de nuestra imaginación, un Dios que piensa justo como nosotros, a quien podemos ordenar y manipular a nuestro antojo. En vez de creer que Dios creó al hombre a su imagen para que Él pueda demandar de él un estilo de vida creyente y santo, el hombre crea a Dios a su imagen, listo para cumplir sus propias ambiciones. Dado que tendemos a crear dioses más a nuestro parecer, nuestras mentes deben estar continuamente informadas y ser corregidas. Como Josías, a diario necesitamos dosis concentradas de verdad acerca del Dios que en realidad es. No debemos pensar, predicó Pablo, que la divinidad sea como escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Hechos 17:29. No, enseña Pablo, nuestro pensamiento no forma a Dios. De hecho, lo opuesto es verdad. Nosotros somos formados por su pensamiento. Debemos aprender a desechar los dioses de nuestra imaginación, dioses que prometen la felicidad a cambio de nuestra veneración. Así como en el caso del rey Josías, eso solo puede pasar cuando el Espíritu usa la palabra para llevarnos a la luz resplandeciente de su persona. Enumerando tus dioses. Bueno, te podrías estar preguntando, ¿cómo reconocería un Dios en mi imaginación? ¿Cómo lo podría identificar? Aquí es donde nuestro análisis sobre la felicidad nos ayudará. ¿Dónde está tu felicidad? El hombre recurre a los ídolos para calmar sus miedos y para producir los beneficios que desea, para darle felicidad. Para identificar a tus ídolos, comienza a examinar los pensamientos e imaginaciones que te producen felicidad. Las culturas antiguas tenían dioses para todas las fuerzas de la naturaleza que no comprendían, incluyendo los dioses de la fertilidad y la cosecha. Adoraban estos dioses porque los hijos y las buenas cosechas se reconocían como fuentes de felicidad. Estaban dispuestos a sacrificar una parte de sus cosechas o incluso a un hijo si podían controlar su ambiente y conseguir alguna garantía para futuras alegrías. Confiaban en los dioses falsos porque creían que ganaban algo con eso y nosotros hacemos lo mismo. Fue la luz de esto que Jeremías profetizó. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo, que ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien. Jeremías 10, 3-5. Jeremías ilustra la necesidad de confiar en un Dios que tiene que ser clavado para no caerse.
Lo compara con un espantapájaros que asusta a los pájaros bobos. La gente cuerda no le tiene miedo a los espantapájaros porque saben que un espantapájaros no les puede hacer daño. No les rinden culto porque saben que los espantapájaros no tienen poder. Pero la gente confía en ídolos porque creen que obtienen un beneficio por hacerlo y tienen miedo de lo que podría suceder si no lo hacen. No se obtiene ninguna ganancia por venerar dioses falsos, pero muchas personas lo hacen porque están engañadas. Pueden estar engañadas sobre la bendición de adorar al Dios verdadero. Pueden tener miedo de lo que podría pasar si solo confiaran en Dios. Solo recuerda que siempre que veneramos ídolos, lo hacemos porque estamos convencidos que esto nos traerá felicidad. Creemos que esto nos traerá algún beneficio. Y después, cuando parece que las cosas no están saliendo como queremos, nos esforzamos más y más para encontrar la satisfacción, pero siempre salimos con las manos vacías. Servir a los dioses falsos es irracional. La mente está creyendo y confiando en una falacia y los afectos y la voluntad la siguen. Sabemos que no tiene sentido inclinarse ante cualquier cosa que no sea el Dios creador. Solo Él puede dar felicidad y gozo. Solo Él nos puede satisfacer, pero odiamos entregar a nuestros pequeños dioses. Ahora tomemos tiempo para examinar nuestros pensamientos y creencias con más cuidado para ver si podemos encontrar dioses falsos acechando por ahí. Dioses de nuestros pensamientos. En vez de fabricar ídolos de madera o de piedra, los fabricamos en nuestra imaginación, rindiendo culto a aquello que creemos que nos dará felicidad. No esculpimos un buen cónyuge de un pedazo de pino, pero idolatramos el pensamiento del gozo que uno nos haría. No cincelamos una copia del hombre o la mujer exitoso, pero creemos que es allí donde podemos encontrar nuestro gozo. Creemos que nuestra felicidad está ligada a que se cumplan nuestras expectativas. Estas creencias funcionan como dioses justos, como si los hubiéramos tallado de la madera o recubierto con plata. Nuestros pensamientos e imágenes de una felicidad inventada son valiosos para nosotros. No nos podemos imaginar la vida sin ellos. Nuestras creencias sobre las causas de la alegría, un cónyuge o éxito, por ejemplo, con frecuencia las experimentamos como fantasías llenas de color que cautivan nuestro corazón. Pablo les dijo a los corintios, destruyendo especulaciones y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Para huir de la idolatría, debemos estar alertas para juzgar cada pensamiento e imaginación con la palabra. Debemos analizar si verdaderamente son buenos. Entonces, si así es, nos debemos preguntar si nuestra pasión por ellos ha opacado nuestra pasión por Dios. Si son pensamientos piadosos que hemos elevado a un lugar inadecuado de preeminencia en nuestros corazones, creer que un cónyuge nos traerá mayor felicidad que Dios, o si son delirios impíos, imaginar qué felices seríamos si fuéramos ricos, pueden hacer las veces de un Dios. En resumen, debemos discernir si estamos creyendo la verdad o una mentira. Como puedes ver, los ídolos viven en nuestros pensamientos, creencias e imaginación, y es ahí donde deben ser aniquilados. Las mentiras que comúnmente creemos, mentiras que Satanás y el mundo esparcen, nublan nuestro pensamiento sobre la verdadera naturaleza de Dios y el origen de la felicidad. La mentira de que la felicidad se puede encontrar en otra cosa que no sea Dios, es la fuente de donde fluye toda nuestra idolatría. ¿Cómo se verían algunas de estas mentiras? Permíteme darte algunos ejemplos y ve si no te resultan familiares. Para ser verdaderamente feliz, debo tener un cónyuge que sea piadoso, romántico, responsable y un buen comunicador. Para ser verdaderamente feliz,
Debo tener hijos obedientes que me complazcan. Para ser verdaderamente feliz, debo tener un buen trabajo donde me respeten y me paguen bien. Para ser verdaderamente feliz, los demás me deben amar y apreciar. Para ser verdaderamente feliz, me debo sentir seguro en cualquier calamidad. Para ser verdaderamente feliz, debo tener suficiente dinero para vivir a gusto. El papel de tu mente, que ya ha sido iluminada por el Espíritu y la Escritura, es corregir tu pensamiento cuando crees las mentiras y comienzas a venerar pensamientos de una supuesta felicidad. Aunque esta lista no es exhaustiva, sirve para demostrar lo fácil que es para nosotros ser engañados. A menos que la mente esté actuando como un vigía, caerás en el error. Comenzarás a creer la mentira que un buen cónyuge, o hijo, o trabajo, o cualquier cosa creada, es la fuente de la felicidad. Y entonces, tan pronto hagas esto, estarás idolatrando a un Dios falso. Recuerda, cada vez que tu adoración se enfoca en algo que no sea Dios, es idolatría. Voy a tratar de ilustrarte esto nuevamente. Si tú crees que puedes ser feliz solo si eres respetado en el trabajo, entonces todos tus esfuerzos se enfocarán en ganarte la aprobación de tu jefe. Te enojarás cuando te des cuenta que no estás logrando lo que quieres. Buscarás cómo parecer mejor que tus compañeros. Vivirás por la felicidad emocional de que tu jefe te diga, te aprecio. No hay nada de malo con tratar de ser un buen empleado, por amor al Señor, como una faceta de nuestra adoración. Colosenses 3, 22 al 24. Pero si lo estás haciendo porque amas al Dios falso, la aprobación de mi jefe, o debo ser exitoso, debo ser un éxito, estás quebrantando el primer mandamiento y has sido engañado. Los dioses falsos engendran desobediencia. La lucha contra la idolatría y el engaño comenzó con Eva y sigue en estos días. Eva fue engañada al pensar que la felicidad se podía encontrar en desobedecer a Dios. Cada vez que pecamos es porque también somos engañados. Neciamente pensamos que la felicidad se encuentra en buscar las mentiras que susurran de manera seductora en nuestro corazón. Pecamos porque creemos que podemos obtener felicidad al hacerlo. Es entonces cuando nuestros pensamientos sobre la felicidad se convierten en nuestro Dios. No estoy diciendo que no seamos totalmente responsables de nuestro pecado porque somos engañados. Somos totalmente culpables de todo nuestro pecado porque no creemos la palabra de Dios y confiamos en dioses de nuestra propia imaginación. Idolatría es hacer que nuestra imaginación sea más importante que la gozosa obediencia al Señor. Nuestras creencias idólatras se hacen evidentes cuando nos encontramos pecando de manera frecuente y de una forma en particular. Si yo descubro, por ejemplo, que con frecuencia respondo con ira cuando me critican, entonces tengo que considerar qué pensamiento o imaginación idólatra está en la raíz de mi ira. Para hacer esto, me debo hacer las siguientes preguntas. ¿Qué creo sobre la causa de la verdadera felicidad en esta circunstancia? ¿Qué creo de Dios en esta circunstancia? ¿Qué creo de mí mismo, mis derechos, mis metas, mis deseos? ¿En qué estoy confiando? Por ejemplo, en este caso podría contestar, ¿qué creo sobre la fuente de la verdadera felicidad en esta circunstancia? Estoy creyendo que la felicidad solo se puede encontrar cuando los otros me respetan. Mi creencia, debo ser respetado, se ha vuelto mi Dios y produce frutos amargos para cualquier persona que se atreva a desafiarme. ¿Qué creo de Dios en esta circunstancia? Estoy dudando de su carácter. Creo que Él no es bueno. Creo que si Él fuera bueno, me protegería del ataque. Mis deseos no debería ser criticado. Empañan mi apreciación de Él y hacen que busque una nueva versión de Él a mi imagen.
porque si Él fuera realmente bueno, pienso, Él haría que los demás me trataran de la manera en que quiero ser tratado. En vez de pensar que Dios no es bueno, quizá creo que no es poderoso. Si Dios fuera poderoso, Él podría controlar cómo me tratan los demás. ¿Ves qué importante es tener un entendimiento bíblico del carácter de Dios? ¿Qué creo de mí mismo, mis derechos, mis metas, mis deseos? Yo creo que tengo el derecho de ser respetado en el trabajo. Creo que nunca debo ser criticado. Siempre que me critican, me veo como una víctima de la maldad de los demás. Creo que la felicidad me seguirá siendo esquiva si la gente me desaprueba. Ignoro la verdad de que no importa quién me apruebe o incluso si yo me apruebo. 2 Corintios 10:18. Creo que es más importante tener la aprobación de los demás que la de Dios. ¿Podría ser esto porque los demás son mi Dios? ¿En qué estoy confiando? En vez de confiar en Dios, que ha permitido esta dificultad en mi vida para mi bien y felicidad final, estoy confiando en que las personas tienen el poder de hacerme feliz. Tengo que ver mi circunstancia como un regalo de Dios para abrir mis ojos a mi idolatría y liberarme de ella. En vez de enojarme pecaminosamente cuando me critican, tengo que gozarme en la fiel disciplina de Dios. Ver Proverbios 25:12. ¿Existen circunstancias en las cuales te encuentras pecando de manera frecuente? Si es así, hazte estas preguntas y puede que encuentres pensamientos e imaginaciones pecaminosos en el corazón del problema. Esto no anula tu responsabilidad por tu pecado. Todo lo que hace es ayudarte a ver las razones del mismo para que comiences a tratar el origen del problema al mismo tiempo que trabajas en tu comportamiento externo. En vez de solo tratar de controlar mi temperamento cuando me critican, por ejemplo, tengo que entender que la razón por la que estoy enojada es porque ansío e idolatro las opiniones que los demás tienen de mí. Me tengo que arrepentir de mis pensamientos acerca de mí misma y ponerme de acuerdo con Dios, que solo Él es digno de alabanza, al mismo tiempo que me arrepiento de mi ira pecaminosa. Si creo las mentiras del mundo, la carne y el diablo, entonces se vuelven las mayores preocupaciones de mi vida. Mi mente abriga pensamientos de qué tan feliz sería si todos me aprobaran. Cuando estos pensamientos me cautivan, la adoración a Dios se vuelve secundaria. Mi imaginación se apodera del centro del escenario y Dios se vuelve meramente un tramoyista, cuyo propósito es hacerme ver bien. Mis pensamientos se han vuelto mi Dios. Estoy dispuesta a hacer lo que sea, incluso pecar, para obtener lo que yo creo que me hará feliz. Los asuntos de tu mente. Tu mente está para guardarte de la idolatría. Debe filtrar y juzgar cada pensamiento, sobre todo aquellos empañados por la imaginación. Recuerda que Pablo les dijo a los corintios, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Tu mente, específicamente tu conciencia, está para examinar cada pensamiento y desechar aquellos que se levantan en oposición al verdadero conocimiento de Dios. Cada pensamiento debe ser llevado a la obediencia. Así como Josías aniquiló a los ídolos en su tiempo, debes aniquilar tu imaginación idólatra. No puedes lograr esto en tu propia fuerza, pero con el poder del Espíritu puedes crecer en tu adoración sin reservas del Dios viviente y destruir tus dioses falsos. Para una reflexión más profunda. Número 1. ¿Por qué es importante que tengas un correcto entendimiento de Dios? Número 2. ¿Cómo te instruye Dios sobre su naturaleza? ¿En qué característica particular de Él especialmente te gozas? Encuentra versículos que ilustren esta verdad. Número 3.
¿Cómo le explicarías a un niño de sexto de primaria el papel de la idolatría en el hombre moderno? Número 4. Identifica áreas donde tengas expectativas que hagan las veces de dioses. Piensa en tus imaginaciones durante el día. ¿Cómo te ves? Número 5. Rastrea tu pecado frecuente para descubrir las áreas de idolatría usando nuevamente las preguntas: ¿qué creo sobre la causa de la verdadera felicidad en esta circunstancia? ¿Qué creo de Dios en esta circunstancia? ¿Qué creo de mí mismo, mis derechos, mis metas, mis deseos? ¿En qué estoy confiando? Número 6. Escribe una oración para que Dios, por medio del Espíritu Santo, ilumine tu corazón y te haga consciente de tus ídolos. Cuando Él haga esto, no te entregas a odiarte y a desesperarte. Arrepiéntete y pídele que te enseñe la verdad sobre su naturaleza. Suplícale que te dé un corazón que lo ame y lo adore solo a Él. Dios te bendiga.